El retraso mental es un tema que todos hemos escuchado, pero que muy pocos realmente lo comprenden. Parece que nuestra sociedad está más preocupada por utilizar esta condición como una forma de ofender y discriminar que en buscar formas de apoyar a quienes viven con esta situación. Por eso, en este video aprenderás realmente qué es la discapacidad intelectual y cómo identificarla, además de que desmentiré un par de los mitos más dañinos sobre esta condición. Una vez que aprendas las bases de este video, no te puedes perder la segunda parte donde explicaré cómo educar a un niño con discapacidad intelectual. Es una condición del neurodesarrollo en la cual la persona tiene limitaciones en su funcionamiento cognitivo, por ejemplo en su capacidad de aprender, de reflexionar, de solucionar problemas, de manejar información abstracta, etc. Así como limitaciones en sus capacidades adaptativas, como por ejemplo en su cuidado personal, en el uso del dinero o de sus relaciones sociales. Anteriormente, el diagnóstico oficial de la discapacidad intelectual era retraso mental, y hay quienes opinan que se hizo este cambio porque retraso mental era un término peyorativo. Sin embargo, yo no creo eso. Para mí, ese cambio se realizó porque retraso mental y discapacidad intelectual son conceptos relacionados pero diferentes. Para entender esto, primero debemos comprender cómo medimos la capacidad intelectual, con ese número que erróneamente llaman coeficiente intelectual, pero cuyo nombre real es cociente intelectual, o sus siglas CI. Esto lo explico más a detalle en mi video sobre cómo tener hijos más inteligentes, pero a grandes rasgos, el CI es la división, o en otras palabras, el cociente entre nuestra edad mental y nuestra edad cronológica. Esto multiplicado por 100. Es decir, un niño de 7 años que tiene la inteligencia de uno de 7 años tiene por lo tanto un CI de 100, pues cae justo en el promedio de inteligencia según su edad. Sin embargo, un niño que tiene un CI de 72 tiene una inteligencia atrasada con respecto a su edad cronológica, es decir, presenta un atraso, pues este CI nos indica que su inteligencia equivale a la de un niño de 5 años. Sin embargo, si ese niño con 72 de CI es capaz de cubrir sus necesidades como lo haría un niño de 7 años, entonces no podemos decir que tiene discapacidad intelectual. Explicado de otra forma, presentar un retraso mental no es suficiente para decir que una persona tiene una discapacidad, y esto lo entenderás mejor cuando explique cómo diagnosticar la discapacidad intelectual, y además te servirá en el último punto donde romperemos varios mitos sobre este tema. El diagnóstico diferencial es sumamente importante en la discapacidad intelectual, pues se puede confundir con otros trastornos o problemas, y esta confusión puede llevar a que no atendamos correctamente a la persona. Se puede confundir con el trastorno del espectro autista. Te comparto mi video donde explico el trastorno del espectro autista para que conozcas a detalle las diferencias entre estos trastornos. También se puede confundir con los trastornos específicos del aprendizaje como dislexia o discalculia. Sin embargo, para hacer un diagnóstico de trastorno del aprendizaje, debemos descartar primero precisamente la discapacidad intelectual. No porque un niño tarde en hablar significa que tiene retraso mental o discapacidad intelectual. Cuando una persona empieza a presentar las limitantes cognitivas de las que hemos hablado después de haber terminado su desarrollo, es decir, aproximadamente después de los 18 años, entonces no podemos hablar de discapacidad intelectual, sino más bien de una posible demencia. Por último, hay quienes piensan que solo se trata de que los niños son flojos o no quieren hacer las cosas y por eso les cuesta trabajo aprender, lo cual es una aberración causada por la falta de conocimiento sobre la discapacidad intelectual, y lo cual provoca que no se le dé a los niños la atención necesaria para apoyarlos, y el siguiente punto te ayudará a evitar ese error. La única forma de diagnosticar este trastorno del neurodesarrollo es después de una evaluación formal, en la cual se intentarán identificar los siguientes criterios. En primer lugar, limitaciones en capacidades cognitivas como pueden ser razonamiento, resolución de problemas, aprendizaje, planificación, entre otras.
Estas limitantes deben ser identificadas y corroboradas por una prueba psicológica estandarizada y aplicada individualmente. Nada de pruebas de inteligencia aplicadas en grupo. En estas pruebas se debe encontrar un cociente intelectual de 70 o inferior, aunque debo aclarar que en la actualidad el CI por sí solo no es determinante. Todo dependerá del juicio clínico del evaluador. El segundo punto que se debe cumplir para formular el diagnóstico es identificar un déficit en las capacidades adaptativas del niño, es decir, que el pequeño no cumple con las expectativas que se tendría para alguien de su edad en cuestión de independencia personal y responsabilidad social. El último criterio que se debe cumplir es que todos estos problemas se identifiquen durante el proceso de desarrollo de la persona, idealmente antes de los 18 años, aunque una vez más esta edad no es determinante y todo depende del criterio clínico del evaluador. Ya conoces lo que se debe identificar en una evaluación formal para diagnosticar discapacidad intelectual. Sin embargo, para llegar a esa evaluación, antes se debieron identificar algunos signos que delatan que algo no anda bien con el niño. Algunos detalles que nos pueden revelar la posible presencia de una discapacidad intelectual son los siguientes. Aprender con más lentitud que la mayoría de niños de su edad, no solo cuestiones académicas, sino también cuestiones de cuidado personal o incluso lúdicas, como pueden ser aprender juegos nuevos. Mostrarse inmaduro en el trato con los demás, es decir, tener comportamientos que si bien serían normales en un niño de 2 o 3 años menor, es bastante raro ver a un niño de su edad comportándose así. Todo esto a pesar de que los padres saben cómo implementar correctamente límites y consecuencias. Falta de gusto, poco interés o rechazo por actividades divertidas o juegos que impliquen un ejercicio mental como memorizar, reflexionar o aprender cosas nuevas. Tener más problemas para planificar lo que se hará en el futuro que la mayoría de niños de su edad, así como para memorizar y comprender explicaciones. En fin, recuerda que estos son solo signos de alerta, pero no significa que porque un niño los presente deba tener discapacidad intelectual, de la misma forma que alguien con esta condición no necesariamente debe presentarlos todos. En general, si observas que algo no anda bien en el desarrollo de tu niño y que eso ya está afectando su calidad de vida, lo mejor es realizar una evaluación formal y quitarnos de dudas. Existen niveles de gravedad en la discapacidad intelectual, mismos que debemos comprender pues determinan el tipo de trabajo que debemos realizar para apoyarlos, así como las expectativas que podemos tener sobre ellos. Aunque actualmente ya no se utiliza solamente el cociente intelectual para determinar estos niveles de gravedad, por cuestiones de practicidad los vamos a utilizar aquí. De 50 a 55 de CI a más o menos 70 lo consideramos en el nivel leve. De 35-40 a 50 de cociente intelectual es considerado nivel medio. De 20-25 a 35 estamos hablando de nivel grave, mientras que un CI inferior a esto debe ser considerado nivel profundo. Cuando los padres piensan en trastornos como lo son la discapacidad intelectual, lo primero que se les viene a la mente es preguntarse si es curable, y la respuesta no es tan fácil como un sí o un no, pues prácticamente no tiene cura, pero técnicamente sí. Me explico. Si la idea de cura para la discapacidad intelectual es picarle el cerebro al niño para que tenga las mismas capacidades intelectuales que el promedio de gente de su edad, entonces no, eso no es posible, pues sería tanto como pensar que podemos hacer algo para que todos los niños de 5 años de repente tengan las capacidades intelectuales de los niños de 10. Sin embargo, si has prestado atención a este video, te darás cuenta que la discapacidad intelectual no solamente hace referencia a la inteligencia, y eso lo expliqué cuando mencioné la diferencia entre retraso mental y discapacidad intelectual. Por lo tanto, si nosotros preparamos a los niños para que sean autosuficientes y para que puedan convivir correctamente con los demás, entonces la persona dejará de estar discapacitada. Por eso digo que técnicamente sí hay solución.
En resumen, no podemos revertir el retraso mental, pero sí que podemos disminuir el nivel de gravedad de la discapacidad intelectual si los enseñamos a ser autosuficientes. Uno de los errores más perjudiciales para los niños con discapacidad intelectual es verlos con compasión y creer que necesitan de toda nuestra ayuda, comprensión y tolerancia. Sin embargo, el mensaje que mandamos con esas actitudes es que son inútiles y que sin nuestra ayuda y compasión no son nada, y lejos de ayudarlos, los perjudicamos, pues llega un punto donde su discapacidad, más que ser por el retraso de su edad mental, es por la educación autodenigrante con la que los formamos. Sin duda, hay ciertos cambios que debemos aplicar a la hora de educarlos y de ellos hablaré en la segunda parte de este video. Sin embargo, dentro de lo posible debemos educarlos como a cualquier otro niño, con retos, permitiendo que se frustren y dando posibilidades de que ejerciten sus capacidades para que al igual que cualquier persona puedan sacar el máximo de su potencial y dentro de lo posible se conviertan en personas autosuficientes. Sin embargo, cuando creemos que debemos tolerarles todo, que no debemos presionarlos, que no pueden hacer nada por ellos mismos o que no tienen la capacidad para ser educados, terminamos generando niños con el estereotipo de retraso mental. Y no porque no tengan la capacidad para ser mejor que eso, sino porque nosotros, con nuestros miedos e ignorancia, los convertimos en eso.